Yo quiero invitarlos a ingresar a esta temática con un cuento noruego, eh, que se llama El hombre feliz. Y en este cuento queremos invitarlos a empezar a percibir qué es eso que llamamos felicidad, a a qué se siente como felicidad. Había una vez un rey muy anciano que enfermó. Era un hombre muy poderoso y se resistía a morir. Así que mandó llamar a los mejores médicos del reino. Como ninguno consiguió dar con el remedio a su mal, ordenó traer médicos de todo el mundo, pero la respuesta siempre era la misma. Es usted muy anciano, Majestad, y no hay remedio contra la edad. Morirá en poco tiempo, pero porque su vida llega a su fin. El rey, a pesar de todas estas explicaciones, mandó traer un hombre muy sabio que vivía lejos, allá en una montaña. Estaba considerado como el hombre más sabio del planeta. Después de hablar un poco con el rey, este hombre le dijo: solo conseguirá curarse si encuentra al hombre más feliz del reino y se pone su camisa. Tendrá que ser aquel que sea feliz con lo que tiene, que no le pida nada a la vida. El rey se puso muy contento. Al fin tenía un antídoto. Así que mandó a sus consejeros a buscar a aquel hombre. Y ellos encontraron muchos que decían ser ricos y felices, pero cuando les preguntaban si echaban de menos algo, siempre respondían: nunca estaban del todo satisfechos. Hasta que una noche, en unas tierras lejanas, los consejeros escucharon a un hombre en un bar dar un golpe en la mesa con una cerveza en la mano y decir: yo no le pido más a mi vida. Era un hombre bastante pobre, porque tenía el abrigo remendado y los pantalones raídos, pero sin duda podía ser al que buscaban. Necesitamos que nos acompañes. El rey te está buscando. Puedes curarle y hacerte muy rico, le dijeron. Rico. Yo ya soy rico y feliz. ¿Para qué viajar tan lejos para salvar a un rey viejo? Estoy bien donde estoy, gracias. No lo has entendido. Le hablamos de oro, mucho oro. Pero no había manera. Imposible sobornar a ese hombre. Definitivamente era el que buscaban. No había nadie tan feliz con lo que tenía. Así que los consejeros decidieron llevárselo a la fuerza. Le dieron un golpe, lo metieron en un saco y se fueron de vuelta al castillo. Cuando lo vio, el rey dijo: rápido, quitadle la camisa y dádmela para que me cure. Pero entonces los consejeros, al quitarle el abrigo al pobre, solo encontraron un viejo chaleco. Majestad, es tan pobre que no tiene camisa. El rey, entonces, expulsando un largo gemido, murió. Entonces los consejeros se dieron cuenta de lo que el sabio quería decir. No existe en el mundo ninguna persona que tenga todo lo que desea y necesita, y ni siquiera los reyes pueden vivir para siempre. ¡Guau! Yo estoy convencida de lo que nos cuenta este, este autor anónimo. Es cierto, porque nunca estamos conformes con lo que tenemos. Nunca, nunca nos alcanza, siempre queremos más. Y entonces de esta manera, siempre nos falta algo para ser felices. Entonces, yo te pregunto a vos, Natalia, ¿por qué siempre queremos más?
Este, bueno, yo no tengo la respuesta, pero podemos construir una o podemos inferir Pero siempre alguna te la hago respuesta. difícil, ¿viste? Siempre Vos me llevás casi a la filosofía. Ay, Este, es una pregunta bastante existencial. Bueno, por qué nunca estamos satisfechos o por qué siempre estamos aspirando a más? Y muchas veces caemos en el mismo lugar, o por lo menos yo caigo siempre, digamos, orientada a los mismos pagos del super yo. Hay una instancia psíquica, dentro de lo que se denomina el aparato psíquico o el psiquismo en sí, que nos pone ciertos ideales, ¿no? Y el cumplimiento, o sea, uno busca cumplir con eso, ¿no? Que nos ha sido impuesto desde afuera, ¿no? Y este super yo, si bien es una instancia que se construye en los primeros años de la vida, sigue enriqueciéndose de metas y de ideales o de preceptos que vienen desde la afuera. Entonces, siempre hay algo por, ¿no?, cumplir, nunca estamos satisfechos, ¿no? O hay una insatisfacción constante con la vida. Pero también esa insatisfacción, ya siempre hablamos de paradojas. Si uno estuviera satisfecho con todas las cosas que uno tiene o con todos los ámbitos, en todos los ámbitos, dejaríamos ya de buscar. Y creo que un poco, digamos, la vida se trata de esa búsqueda incesante, de ese algo que no sé y que en algún momento encontraré, ¿no? Eh, Podemos ponerle la palabra felicidad, podemos mutarlo por distintos adjetivos o términos que hacen al placer humano, pero creo que uno requiere o necesita digamos, de ese agujero en el ser, ¿no? De ese vacío que hace que, digamos, los seres humanos nos empecemos a mover en la búsqueda, ¿no? Creo que la vida sería, es movimiento. claro, sería, acá traería a Víctor Frank, ¿no? Y diría que esa búsqueda de sentido constante, que la felicidad eso la encontrarías ahí, con esa búsqueda constante, ¿no? De darle sentido, de encontrarle sentido a lo que está pasando y a lo que me está pasando y por qué me pasa. Ujú. Aquí también podríamos entonces hablar del verdadero sentido de la metáfora del cuento, de ponerse la camisa de otro, ¿no? Porque al ponerse la camisa de otro, estamos hablando de lo que justamente el rey no entendió, de no era algo físico, de ponerme una ropa de otro y que ya mágicamente, sino justamente de ponerme en el lugar del otro, transitar por otro lado y una búsqueda distinta de la felicidad. Ya tenía todo. Entonces, bueno, ya tengo todo, entonces voy por algo más y ahí puedo encontrar un sentido a mi tránsito y a mi existencia. Porque esa incertidumbre que genera el no encontrarle sentido a lo que me pasa, es también a veces no solo causa de infelicidad, sino también de la tolerancia a la frustración que hablábamos el vivo pasado, y todo es consecuente de lo mismo, porque aparte que me parece que acá hay que tener en cuenta algo, que para todos, la felicidad no es lo mismo. No es Ujú. un recetario que cumpliendo esos pasos vamos a ser felices. Totalmente, o sea, yo le pongo el nombre de deseo, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿no? Como este empuje que hace que el ser humano se mueva en busca de esa completud que referías vos, ¿no? O esto de querer tener más o querer estar completos, ¿no? Pero ese deseo a veces también es paradójico, ¿no? Porque digamos, si ese deseo se satisface de inmediato, parecería que generaría la satisfacción. Ahora, si ese deseo se extiende demasiado en su satisfacción, termina como uno generando el sufrimiento ahí también. Vos sabés que antes del vivo me encontré con este libro, ¿sí?, de Schopenhauer. Ah, Y voy a leer un pedacito, si me permitís, chiquitito, ay, con relación a esto. me encantaría. Lo encontré de casualidad ahí, abriendo ahí, y encontré una pequeña
cuestión que hace a a la felicidad. Dice, Viste que a nosotras todavía, siempre nos pasa, viste que siempre nos pasa eso con el tema del vivo, que justo nos vienen textos a nosotras, siempre nos pasa, todas las este, semanas. Freud decía, la cura viene por añadidura. Acá a veces los conceptos vienen por añadidura. Y los autores Escuchame, también. Dice, mira, dice, todavía nos debemos considerar felices cuando nos queda algo que desear y que pretender. Porque con ello, este juego que consiste en el perpetuo paso del deseo a su realización y de ésta hacia un nuevo deseo, paso que cuando es rápido, dice, se llama felicidad. Y cuando es lento, se llama desdicha. Podrá continuarse y no caigamos en aquel estancamiento, fuente de inacabable hastío, paralizante de melancolías vagas, sin objeto determinado, de mortal languidez. Bueno, dice un montón de cuestiones más Schopenhauer, pero me pareció interesante esto, ¿no? Del lugar del deseo, que cuando se satisface de manera inmediata, ¿sí? O relativamente cercana en el tiempo, nos genera esa satisfacción o lo que él denomina la felicidad. Mientras que cuando se extiende, ¿sí? La satisfacción en el tiempo se denomina desdicha, ¿no? Fíjate como un mismo término, un mismo, digamos, agujero, como es porque el deseo es el agujero, es esa falta, como un mismo agujero puede generar felicidad o desdicha, ¿no? En función de sea, digamos, satisfecho pronto o se dilate mucho en el tiempo. qué interesante, ¿no? Porque me parece que también tiene mucho que ver con el cuento que que leímos al principio, porque esto, como que el rey, el personaje, eh, va, le pasaban cosas y todo le fue dando, pero llegó un momento que al tener todo no encontraba la felicidad. Y esto pasa muchísimo. Suele suceder que muchas parejas que van a veces, en muchas parejas me refiero en este caso a matrimonios, que van a terapia, que van a un espacio de proceso, dicen eso, dicen, mira, ya conseguimos, ya fuimos cumpliendo todos los objetivos y ya, ¿qué hacemos ahora? Les dio felicidad, pero les falta algo para seguir, porque ya fueron cumpliendo todos esos, ya tenemos un buen trabajo, ya tenemos nuestras profesiones asentadas, ya tenemos la casa, tenemos el auto, ya viajamos, ya nuestros hijos están más grandes. Y ahora, ¿qué? Y eso es interesante porque esa búsqueda es la que a veces nos lleva a que cuando nos sentimos felices, seamos desdichados y pensemos que somos, a nosotros solo nos pasa esas cuestiones de no sentirnos felices, porque aparte no nos sentimos felices las 24 horas del día, los 365 días del año, Ujú. Sí, porque podríamos pensar que es estar feliz también, ¿no? estaba Porque esperando, uno, estaba esperando que me lo dijeses. porque también es una, como decías vos, la felicidad pasa por distintos lugares para las diversas personas. Para algunos la felicidad es estar con los seres amados, para otros se pasa por el éxito económico, por otras personas pasa por el éxito, no sé, académico. Bueno, ¿qué es lo que construye la felicidad para cada uno? Yo creo que ahí uno debería pensar, bueno, ¿qué cosas nos hacen felices a cada uno, ¿no? Y empezar a tratar de construir desde ese lugar metas, ¿no? Empezar a desear. Yo creo que si uno puede ver un horizonte, puede proyectar una meta, puede proyectar, digamos, algo a qué alcanzar, se despierta el deseo. Y el deseo es lo que nos va a mover a alcanzarlo. Obviamente, como decíamos en el vivo anterior, que sean metas cercanas en el tiempo para que no aparezca la desdicha, como dice Schopenhauer. El tiempo es un factor fundamental. Fíjate que en el cuento lo que el hombre quería era más tiempo, en realidad, ya no le quedaba tiempo para vivir. Entonces, bueno, el tiempo lo iba a ganar y se iba a curar, ¿no? Y iba a dejar, digamos, todas sus dolencias si encontraba esa camisa, ¿no? Del hombre feliz, para poder, digamos, entonces creo que la felicidad tiene que ver con el tiempo también, y el tiempo también tiene que ver con la desdicha. Hay mucha angustia por el pasar del tiempo
o por el desperdicio del tiempo, o por la no inversión del tiempo. Y sí, creo que la felicidad son momentos, como dice Isabel, y como dice Selatour, también instantes, ¿no? Para Schopenhauer la felicidad surge cuando apagamos la desdicha. Él dice que nuestra vida está, digamos, subsumida en el dolor y cuando logramos apagar el dolor aparece la felicidad. Es una visión bastante pesimista acerca de la vida, pero creo que cuando uno va empezando a sentirse mejor, a encontrar, bueno, a apagar ese dolor de cintura o a evitar el malestar, a tratar de atravesarlo, como decías vos, de encontrarle un sentido, empieza uno a llenarse de otras emociones, de otros sentimientos y de otros proyectos, ¿no? Y creo que surge ahí en esos instantes o en esos momentos, como dicen acá las personas que, digamos, están interviniendo, surge un poco lo que es la felicidad. Digo yo, no sé. Justo iba a preguntar a quienes nos están escuchando, nos están acompañando, eh, qué era la felicidad para ellos y qué actitud tienen ante la felicidad, porque esto es muy importante, qué actitud tenemos ante la felicidad, porque sin quererlo tiene mucho que ver con nuestro vivo anterior, sin quererlo porque no, sinceramente no lo pensé, lo estoy pensando ahora, porque tiene mucho que ver con la tolerancia a la frustración también, y a lo que hablábamos de esos elementos que nos sirven para construir esa tolerancia, y es también porque a veces nos sentimos las personas más infelices del mundo, por lo que para otros es una nimiedad y para nosotros en ese momento es muy importante. Y otras veces, por algo realmente trascendente, sentimos esa felicidad por diversas razones. Y por eso yo quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta a vos transferida de personas que me las han hecho a mí. Entonces quiero que la construyamos juntas en el vivo con la gente que nos está escuchando. Eh, Porque a veces dar recetas o decir encontrarle sentido a lo que me pasa se torna un poco más sencillo cuando las razones que nos causan infelicidad eh, no, no son tan trascendentes en el sentido de vitales, o como decís vos, eh, cuando solo nos causan desdicha, pero cuando atravesamos momentos oscuros, cuando nos atraviesa inevitablemente una enfermedad, cuando de repente ante un diagnóstico nos encontramos con lo que vos recién decías, me pasó el tiempo, porque cuando uno se enfrenta a la muerte de alguna manera, porque hay que ponerle el nombre que corresponde a la muerte, a la edad que tengamos, lo primero que se nos pasa es la vida que tuvimos hasta ese momento y lo primero que pensamos es en todo lo que no hicimos. De esta manera, la pregunta que abro en este momento es, ¿cómo puedo gestionar la felicidad cuando atravieso un momento oscuro? Bueno, como decían acá las personas que participaron, la felicidad son momentos, son instantes, ¿no? Que obviamente uno busca, que construye con otros, ¿no? O con uno mismo, con las metas que se pone, en la búsqueda, ¿no? De esas metas y de conseguirlas, de poder, eh, digamos, cumplirlas. A ver, la vida, como dice Schopenhauer, está plagada de momentos oscuros. Freud dice, la vida es un moho, es un hinchazón, ¿no? Es algo que uno tiene que, digamos, levantarse y aguerrirse contra ella todos los días todos los días hay que proponerse decir, bueno, hoy me levanto a ser feliz y buscar en qué puntos, en qué momentos, con qué personas o haciendo qué actividades uno puede encontrar esos instantes, ¿no? Ese instante de que uno siente que brilla algo adentro de uno, porque a veces la felicidad también está en compartir un dolor, no necesariamente en reírse, en estar jocoso. Uno a veces puede dentro del dolor encontrar esa satisfacción
de que el otro me comprende y que el otro entiende ese dolor también conmigo, y encontrar un instante donde aparece ese brillo, ¿no? Esa luz, ¿no? Jung decía la luminosidad, algo que se pone a brillar, ¿no? Algo que empieza a hacer presencia dentro de uno, más allá del dolor, más allá de todas las circunstancias que a veces nos atraviesan, de las tormentas que tenemos que pasar por esta vida, porque, a ver, nadie es feliz, como decís vos, constantemente, no es que estamos brillando todo el tiempo, no, tenemos nuestros claros oscuros. Lo que uno tiene que buscar es que en ese día haya varios, ¿no? Instantes de, si se quiere, de luz o de felicidad. No es fácil, no es fácil, pero sí uno tiene que tener, digamos, esa voluntad o esa necesidad de búsqueda, ¿no? Y cuando uno siente que esa voluntad no está, bueno, pedir una mano, y acercarse a otro, ¿no? Y que ese otro también nos ayude un poco, a brillar, ¿no? O que nos ayude a encontrar esa luz que uno tiene adentro. Que es difícil, que sí, que uno ha perdido personas importantes o ha perdido cosas importantes en esta vida, pero eso no quiere decir que se transforme en un duelo eterno o que uno nunca más pueda llegar a ser feliz. Como dicen acá, son instantes, uno busca, ¿no? Y a veces por ese otro que no está también lo hace. Hablaste de voluntad Mm, y no puedo nuevamente no referenciar a Víctor Frank, ¿no? Cuando habla de su voluntad de sentido, porque cuando encontramos esa voluntad de sentido, es como decís vos, esos, y aceptamos ese instante doloroso que me lo tengo que apropiar porque inevitablemente lo tengo que transitar, porque si está ahí lo tengo que transitar, encontrarle un sentido a la forma que lo transito. Y vos dijiste algo que quiero repetir para que no quede olvidado, que a veces los instantes de felicidad no son los que estamos riéndonos a carcajadas o que parecemos, o simulamos la felicidad. A veces hay momentos en los que no nos estamos riendo y son mucho más felices que en los que simulamos esa felicidad aparente, porque ahí también estamos comprando una felicidad ficticia a las que nos venden en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Ahí estaríamos hablando de esa felicidad que nos da lo material, esa felicidad que ujú. nos da el vuelvo a un Que ejemplo, no está mal tampoco, a ver, tampoco no, está mal, o sea, iba, iba a eso, iba a eso. El otro día leía a un autor que criticaba la felicidad ficticia, esta felicidad de la modernidad líquida, que por ejemplo a muchas personas les causa placer, felicidad, hacer mucho deporte para ser flacos y tener un cuerpo. Y para mí está muy bien, es la elección, es su sentido a su existencia y me parece fantástico. Otras personas eh, cambian su alimentación, cambian sus hábitos por salud y está muy bien también si les da felicidad, porque la felicidad es parte de todo eso. O sea, una persona, también lo hemos hablado mucho con vos, Natalia, cada uno es dueño de sus decisiones y cada uno también es protagonista de sus decisiones. Si yo soy feliz yendo bueno, al shopping ahora mucho no se puede ir, pero en la antigua normalidad sí, está muy bien, cada uno tiene todo el derecho de buscar la manera de esos momentos, esos instantes, convertirlos en felices. A una persona le da felicidad llamar a un amigo, a otra, lo que sí, yo creo que si no nos sentimos felices con asiduidad, lo que tenemos que revisar es de qué manera estamos construyendo esos momentos y esos instantes. Porque aunque sea en un momento del día, como bien lo dijiste vos y también esto lo destaco, un instante aunque sea hay de felicidad. En el placer de tomar un café, en el placer de levantarse y que sea un lindo día, todas esas pequeñas cosas también son parte de la felicidad. totalmente, totalmente. Cada cual también siente la felicidad de distintas maneras. A mí me pasa mucho,
me siento feliz cuando hay cosas que me conmueven, que me mueven por adentro, ¿no? O no sé, de escuchar música, algunas cosas que a mí me hacen como, ¿no? Hacer una revisión, ¿no? Y siento un montón de recuerdos que me vienen, de flashes, y siento que algo se me agita dentro, en el interior, ¿no? Y eso a mí me pone feliz, porque es como una inyección, ¿no? De movimiento, decir, bueno, qué cosas lindas, ¿no? A veces la música, el arte en general, a uno lo conmueve, mirar una película, ¿no? Son momentos o instantes de felicidad. Uno dice, qué cosa cotidiana, mundana. Y sí, la felicidad es mundana, es cotidiana, no está en, como en cosas muy estrambólicas, ¿no? A veces, como decís vos, en ese café, en el aroma del café a la mañana y ese solcito que te entra por la ventana que uno quiere quedar remoloneando un poco más. Yo creo que la felicidad está en esos instantes, en esos momentos, ¿no? Y el saber apreciarlos, el verlos con ojos, ¿no? De vida, ¿no? Porque uno se siente Prestamos con vida. atención, prestar atención a esos momentos, ¿no? Porque a veces es importantísimo eso, a veces no le prestamos atención a esas cositas que nos dan felicidad, porque eso es felicidad. Como yo, un momento, una construcción de un momento. Me pasó el otro día, voy a contarles a todos los que nos están escuchando, eh, yo soy siempre, trato de a lo peor verle el lado positivo. Y cuando no puedo sigo buscando en mí. Pero el otro día tenía un día torcido, porque todos teníamos día torcido. Esos días que me costaba mucho ponerle actitud. Y de repente escuché en la televisión, estaba en mi casa, escuché la televisión, que salió una serie donde reconstruyen la historia del grupo de música Menudo. Y escuché la música e instintivamente me remití al momento en que yo, mirá, escuchaba a Menudo. Y me relajé y me conecté con eso y pude reconstruir mi mal humor. Esa sensación de, pero porque de repente me conecté con eso y me remití y conté anécdota de ese momento, que a veces no nos tomamos el tiempo para hacer esas cosas, para conectarnos, como bien decías, con algo que parece insignificante y puede ser un montón, puede ser muchísimo. Conectarnos con lo que pasa a nuestro alrededor, importantísimo. Totalmente. Y voy a hacer, a ver, voy a ser media bruta. Y no encapricharnos con estar mal. Porque a veces uno se encapricha Qué con lindo, estar ¿no? mal. Es como que decía, "Ah, bueno, ya está, el día está torcido, listo, la voy a terminar de torcer peor, ¿viste? Parecería como que uno no quisiera a veces salir de ese malestar, que también son las jugarretas de la mente, ¿no? Este sentimiento inconsciente, ¿no? De culpa que hablábamos la otra vez, hace que uno tenga estas actitudes de autocastigo, y porque no sale una, después no salen dos, no salen entre más y no sale nada. Entonces, a veces uno tiene digamos, que obligarse un poquito, ¿no? Como para poder encontrar momentos o instantes de felicidad, obligarse un poquito a salir de esa comodidad del malestar, ¿no? Porque a veces hay un placer en el sufrimiento, ¿no? Inconsciente, obviamente uno no se da cuenta, son cuestiones que pasan en el inconsciente de uno, pero hay un goce o un placer en el sufrimiento, digamos, desde la psicología se llama el beneficio secundario de la enfermedad. Cuando uno está enfermo, hay otros beneficios, ¿no? Que genera el estar enfermo. Tal vez que a uno le presten más atención, ¿no? Que miren más a la persona, ¿no? Porque está de mal humor, o está revoleando tal cosa, tal otra, o está diciendo tal. Entonces genera digamos, como una especie de trampa de miradas que uno a veces necesita y no las logra de la mejor manera. Tal vez, como decíamos recién, ¿no? Encaprichándose con un malestar, que no suma al fin y al cabo a ninguna ni a uno ni al resto. Querías intervenir, te vi con cara de... No, no, sí, yo siempre quiero intervenir, no, no, pero quiero intervenir porque me gusta, porque van saliendo otras cuestiones al ir trabajando.
este tema de la actitud para ser felices. Y como tengo que ir cerrando, no quiero dejar de lado la última reflexión sobre este cuento, eh, que la muerte nos llega a todos. Más allá de los bienes que tengamos, de, de quiénes seamos o de cómo seamos, la muerte nos llega a todos. Y digo la muerte porque esto también lo hemos hablado con vos en todos los vivos, creo. Ponerle palabra. Eh, Se llama muerte y inevitablemente todos nos vamos a morir. Por lo cual, eludir la felicidad porque nos vamos a morir es una pérdida de tiempo. Perdón que lo digo así, pero tiene mucho que ver con lo que decías vos. A veces en esa zona de confort del sufrimiento, perdemos, se nos pasa la vida. Se me pasa la vida sufriendo por algo que inevitablemente va a pasar. Y a todos nos va a pasar. Entonces a mí me parece importante, como reflexión de este cuento, es vivir de la mejor manera que podamos, disfrutando los momentos que son más oscuros, tratar de ponerle color, a los momentos que nos parece que nada nos puede sacar de ese lugar, encontrar ese pequeño momento donde podemos construir nuestro bienestar emocional, porque recordemos que la felicidad y la actitud para construir felicidad es importantísimo para nuestro bienestar emocional también. Ujú. Me quedo con esto, ¿no? De que esos instantes sean cada vez más en nuestros días, que no nos conformemos, que la conformidad no venga por ese lado, seamos inconformistas o insatisfechos en la cantidad de esos instantes. Hagamos que esos instantes, que esos minutos se transformen, ¿no? En si se quiere alguna hora, ¿no? De felicidad o un poco más, ¿no? Y hasta que pueda llegarse a extender a días. ¿Por qué no? Hay que ser ambiciosos con la felicidad. Entonces, yo cerraría preguntándote lo siguiente. ¿La felicidad es una cuestión de actitud? Eh, Vamos a dejarlo por otro vivo la respuesta, pero yo creo que tiene que ver mucho con nosotros, de cómo enfrentamos la vida. Sí que nos pasan cosas tristes, sí, sí que atravesamos momentos difíciles, sí, pero también podemos, como decís vos, reconstruirnos, encontrar sentido a esos momentos, buscar momentos de luz, que la felicidad no es reírse constantemente, que la felicidad es conmoverse, ¿no? Me gusta mucho esto de estar conmovido, porque es algo del movimiento, y la felicidad tiene que ver con un movimiento, ¿no? Que la vida tiene que ver con los altibajos y con poder encontrar sentido a todo lo que uno está haciendo, ayuda también a conformar, como decíamos la otra vez, nuestro autoconcepto. Así que bueno, Y como dice Isabel, en las cosas simples, como ya lo vinimos diciendo a través del vivo, encontramos la felicidad. Y cuando nos cuesta encontrar la felicidad en las cosas simples, también revisar por qué no podemos sentir felicidad con las cosas simples y buscamos en cosas mucho mayores que impiden que seamos felices porque van a ser a mayor largo plazo, e ir de poquito, esos instantes y construyendo con instantes los momentos para ser felices. Por ejemplo, Natalia y yo somos muy felices cuando nos encontramos en estas charlas informales, acompañándolos, construyendo con ustedes bienestar emocional y gestionando las herramientas para que podamos tener una vida más plena. Feliz día, Natalia, nuevamente.